Buen día, ¿qué tal? Desde las instalaciones de la Unión Peruana, tu hermano en Cristo, el pastor Darwin Gazana, te da la bienvenida al estudio de la palabra del Señor. En esta ocasión, estoy con la compañía de nuestro hermano Abner Malca, secretario tesorero de la Asociación Sur. ¿Cómo está mi hermano Abner? Buen día, bienvenido. Buen día, pastor. Buen día a todos nuestros hermanos. Estamos felices de poder compartir con ustedes el estudio de la lección de Escuela Sabática. Bienvenido, hermano. Vamos a pedir la dirección divina donde usted se encuentra. Le invito a que también se coloque en actitud de oración para poder pedir a Dios que sea nuestro maestro. Hermano Abner, por favor, dirígenos en la oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos porque nos das siempre tu cuidado, nos das de tu gracia, nos das esta maravillosa oportunidad para repasar tu palabra. Ayúdanos a entenderlo, los mensajes que tienes para nosotros, aplicarlo a nuestra vida. Y todos los que nos escuchan puedan ser edificados y fortalecidos espiritualmente a través de tu verdad. Tú seas con todos tus hijos siempre, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados hermanos, para esta semana tenemos ya la lección número 9. Estamos estudiando las lecciones de escuela sabática para este segundo semestre, cuyo título es Los profetas hablan. Estamos estudiando el ministerio del profeta Isaías. Y para el día de hoy tenemos el título Experiencia de Ezequías. Vamos a ver la vida de este rey Ezequías, un gran rey dentro del pueblo de Dios. Y antes de entrar al desarrollo de la lección, quiero decirle que, apreciado hermano, cada semana estamos leyendo los comentarios que usted nos deja allí en las plataformas. Le invito a que pueda dejarnos allí sus comentarios, sus dudas, sus aportes, sus preguntas. Todo será bienvenido. Asimismo, le invitamos a compartir este enlace para que otros puedan escuchar el mensaje del Señor. Entonces vamos a dar inicio. Hermano Abner, ¿qué entendemos por experiencia? Nos habla las experiencias de Ezequías. Háblenos, ¿qué nos dice el diccionario respecto a esta palabra, por favor? Muy bien, las experiencias son vivencias personales que se adquieren a través de nuestra interacción con el entorno. El diccionario Webster dice que es el conocimiento derivado de ensayos, uso, práctica o de una serie de observaciones. En este caso, las experiencias que nosotros podemos alcanzar tienen que ver con esas circunstancias que marcan, impresionan nuestra mente y eso queda grabado. Estas experiencias pueden quedar o bien como un hecho histórico que nos aconteció, o bien pueden enseñarnos sus lecciones y estas darnos sabiduría para en otras ocasiones tomar mejores decisiones. En este caso vamos a repasar la experiencia de Ezequías. ¿Qué lecciones hay para nosotros? ¿Qué debemos aprender de él para que nuestra sabiduría pueda ir creciendo, desarrollándose y espiritualmente también? Muchas gracias, hermano Abner. Entonces ya sabemos lo que es experiencia, acontecimientos vividos y también la sabiduría que adquirimos por haber vivido esos momentos. Entonces, la lección de hoy, como bien dijiste, hermano, es las experiencias de Ezequías. Y según nuestra introducción, nos habla respecto a este rey Ezequías. Según nuestra lección para este sábado, tenemos tres puntos importantes de la vida de Ezequías. En primer lugar, la crisis militar que tuvo que afrontar respecto a la invasión de los asirios bajo el liderazgo de Sennacherib. Esa es la primera experiencia, cómo es que se refugió en el Señor. La segunda experiencia es cuando él sufre esta prueba de su salud. Y la tercera es cuando él tiene que testificar ante los enviados de Babilonia. Entonces él tuvo un cometido como líder de Israel, como rey, como cabeza, tuvo un cometido sagrado. Por eso es que la introducción de la lección dice que Ezequías tenía un cometido. ¿Y cuál era ese cometido? Dar gloria a Dios. En primer lugar, cuando nos referimos a la experiencia con los asirios, vamos a ver que ahí Ezequías sí logró este cometido, fue fiel a este cometido, a este encargo, dio gloria a Dios porque encontramos que confió en el poder del Señor y el Señor le honró dándole una liberación milagrosa. Cuando fue sanado también dio gloria a Dios. Pero vamos a ver que cuando él tuvo que testificar
ante los enviados de Babilonia, tuvo que dar gloria a Dios, tuvo que contar las maravillas que Dios había hecho en su vida. Vamos a ver que ahí el rey Ezequías falló porque no le dio gloria a Dios. Entonces, por eso la introducción nos habla de la importancia que nosotros podamos testificar ante el mundo. Por eso dice que la vida de Ezequías es una lección para todos, es una lección para la iglesia del tiempo presente. Tenemos que dejar de predicarnos más a nosotros mismos y dar gloria a Dios, como dijo el salmista: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Debemos contar más las experiencias, los milagros, el poder sobrenatural que hemos experimentado en nuestra vida. Tenemos que testificar, tenemos que compartir con los demás para que los demás vean a través de nosotros la mano de Dios en nuestra vida. Entonces, de eso estaremos tratando en esta ocasión. Hermano Abner, por favor, dinos cómo está subdividida la lección de esta oportunidad. Nuestra lección va a estar dividida en 4 partes. En la primera parte vamos a tener el subtítulo Asedio enemigo, luego en la siguiente parte la promesa de liberación y recuperación del rey Ezequías, y al final las consecuencias de las acciones tomadas por parte de Isaías. Así es, pastor, y vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Dice: ¿qué sucedió el año 14 del reinado del rey Ezequías? Vamos a empezar con este acontecimiento que trae lecciones que debemos aprender. Y coméntanos, pastor, esta pregunta: ¿qué es lo que estaba ocurriendo en el año 14 del reinado de Ezequías? Y que eso es una experiencia que queda registrada también en las Escrituras para nuestra formación. Muchas gracias, hermano Abner. Entonces, según las lecciones pasadas que habíamos estado ya desarrollando, encontramos que el padre de Ezequías, el rey Acaz, había hecho un convenio con los asirios para que le libren de sus enemigos cercanos, que eran los samaritanos y los sirios. Y vamos a ver que Asiria recibió pues un presente por este apoyo, y luego sabemos que estos asirios codiciosos debido a este presente quisieron también invadir a Judá, y esta invasión va a ser luego que ya el rey Acaz muere con su hijo Ezequías, y va a suceder en el año 14. Entonces, en resumen de esa pregunta, se trata pues de la invasión de Asiria bajo el liderazgo de ese rey Sennacherib. Eso nos dicen los versículos, ¿verdad? Vamos a hablar un poquitito del rey Ezequías. Ya dijimos que el rey Ezequías era hijo del rey Acaz. Empezó a reinar según la Biblia en Segunda de Reyes 18:2, cuando tenía tan solo 25 años de edad. La escritura nos dice que fue el año 14 de su reinado. Según estaba investigando, aproximadamente, son fechas aproximadas, no podemos decir que son precisas, pero aproximadamente Ezequías comienza a gobernar por el año 715 a.C. Y según el registro bíblico, en resumen de su vida, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fue un rey fiel, fue un rey que hizo reformas. Una de las grandes reformas es que estuvo en contra de la idolatría. Es interesante cuando la Biblia habla, ¿no?, en Segunda de Reyes 18, que él destruyó esa serpiente de bronce del desierto desde los días de Moisés. Todavía lo estaban idolatrando, la habían perdido de vista el significado y lo estaban tratando como un ídolo, y Ezequías hizo polvo esta estatua. Y entonces, en conclusión, la vida de Ezequías, en resumen, fue una vida de obediencia ante los ojos del Señor, que si bien tuvo desvíos, como vamos a ver en esta ocasión, pero poniendo en la balanza, haciendo las sumas y las restas, más fue positivo que negativo. Y por último, que el año 14 de su gobierno, si el año primero de su gobierno fue el año 715 a.C., entonces el año 14 fue aproximadamente el año 701 a.C. Entonces nos ubicamos hacia el año 700 a.C. aproximadamente, cuando Judá va a experimentar la invasión de sus enemigos, los asirios, ¿no? Entonces, ahí tenemos en resumen este cuadro que nos muestra 4 aspectos importantes de esta pregunta. En primer lugar, la invasión a Judá por Asiria.
No era una teoría, no era una amenaza, fue una realidad, porque dice que había conquistado ya las ciudades fortificadas de Judá y faltaba solamente que se conquiste la capital, por así decirlo. Luego, fiel al el estilo de los guerreros antiguos, que ellos antes de usar la guerra enviaban primero sus mensajeros para atemorizar, para mostrarle las hazañas que habían hecho y tratar a través de la intimidación de poder conquistar. Es que vamos a ver que Sennacherib manda a su mensajero a Rabsacés, y el cual dice llega con un gran ejército para intimidar y exigir rendición sin pelear. Roma dice que había conquistado a Cartago, y entonces a muchas naciones ya se rindieron sin pelear, porque pelear era perder vidas humanas, perder recursos, y mejor decidían someterse, pagar tributo y no pelear. Entonces en esta ocasión Asiria quiso hacer lo mismo, ¿verdad? Y Asiria fue uno de los primeros imperios mundiales. Y en comparación, en proporción al pueblo de Judá, que era minúsculo, pues la victoria, humanamente hablando, técnicamente hablando, militarmente hablando, era segura para los asirios. Pero no contaban los asirios que el pueblo de Judá contaba con un Dios todopoderoso. Ese mensajero, que era intimidante, según los versículos 14 al 16, trata de desprestigiar a Ezequías. Entonces le dice, no crean ustedes a Ezequías, no confíen en él, porque él dice que les va a librar. No confíen, no le hagan caso, es un mentiroso, por así decirlo. Entonces este mensajero trata de desacreditar el liderazgo de el rey Ezequías, que parece entonces era un hombre fiel al Señor, ¿no? Entonces vamos a encontrar que el enemigo siempre actúa igual, siempre va a tratar de desacreditar a los líderes, siempre va a tratar de que el pueblo desconfíe de sus líderes, ¿no? Es un medio que Satanás siempre ha usado. Asimismo, no solamente se basa su discurso de este mensajero en teoría, sino en algo práctico. Era una realidad que habían conquistado a todas las naciones, tanto a los samaritanos. Había caído ya Samaria en unos 20 años antes, había caído Siria, no había existido ejército que pueda hacerle frente. Entonces era una realidad, humanamente hablando, era una realidad. Por lo tanto, ellos decían, los dioses de las demás naciones no les han podido defender. ¿Y qué les hace creer que su Dios sí les va a poder defender? Entonces encontramos aquí que se trata de bajar la moral del pueblo del Señor, hacer desconfiar de sus líderes y aún del mismo líder invisible que es Dios. Esa es la estrategia de Satanás a través entonces de este enemigo. Dice que hay un pedido blasfemo, y en gran parte la culpa de este pedido blasfemo tenía el mismo pueblo del Señor. Allí en la nota encontramos en Profetas y Reyes la página 261, cuando dicen que esta exigencia fue acompañada por blasfemias y vilipendios contra el Dios de los hebreos. Estaban blasfemando el nombre del Señor. ¿Y esto a qué se debía? Mire lo que dice: a causa de la debilidad y la apostasía de Israel y de Judá, el nombre de Dios ya no era temido entre las naciones, sino que había llegado a ser motivo de continuo oprobio. Entonces no era una casualidad, apreciados hermanos, que este mensajero, que esta nación tenga esta idea del pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque por la apostasía de Israel, de Judá, por la desobediencia, este pueblo que debería ser la luz de las naciones estaba representando mal el carácter de Dios y era el culpable por el cual el nombre de Dios era, como dice aquí, había llegado a ser motivo de continuo oprobio. ¿Será, queridos hermanos, que en la actualidad también nuestra apostasía, nuestra desobediencia hace que el nombre del Señor sea blasfemado? ¿Somos nosotros los culpables de que el nombre del Señor sea motivo de oprobio? Seamos conscientes de ello, queridos hermanos, porque podemos ser una piedra de tropiezo para que otros vengan a los pies de Jesús, y por nuestra culpa puede ser que otros estén blasfemando el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude a evitar entonces hacer esto.
Y también vamos a aplicar esto para el tiempo presente, así como Asiria envía este mensajero y trata de atemorizar al pueblo del Señor. Vamos a ver que hoy en día Satanás también trata de atemorizarnos, trata de desanimarnos, trata de hacernos creer que ya estamos vencidos antes de iniciar la batalla y nos insta a rendirnos. Y muchos, al ver los fracasos que han tenido en su experiencia pasada, se rinden entonces ante la trampa de Satanás y pues entonces antes de luchar fracasan. Satanás siempre ha usado esta estrategia de la intimidación. Dice aquí la edificación del carácter, la página 89. Satanás puede susurrar, mira lo que te susurra Satanás al oído. Eres muy pecador para que Cristo te salve. Eso te dice Satanás. Tú has fracasado, dice. Así le susurraba también a Jesús en el Getsemaní, ¿no? Ya, le decía, nadie se va a salvar, tus discípulos te están traicionando. Siempre Satanás utiliza esta estrategia de la intimidación, pero nosotros, al igual que Ezequías, no vamos a hacer caso a esa intimidación. Dice aquí, aun cuando reconozcáis que sois verdaderamente pecadores e indignos, debéis hacer frente al tentador con el clamor. En virtud de la expiación, yo reclamo a Cristo como mi Salvador. No confío en mis propios méritos, sino en la preciosa sangre de Jesús que me limpia. Entonces, apreciados hermanos, si hoy Satanás trata de intimidarte, quizás a través de tus amigos que te dicen que no vas a poder, que no lo intentes, que eres un fracasado, no le creas. Si Satanás te dice que ya estás vencido, que eres su esclavo, que no vas a poder vencer, no le creas. Créele a Dios, apreciado hermano. No le creas a esa intimidación porque tenemos a un Dios victorioso, ¿verdad, hermano Abner? Así es. No estamos abandonados, no estamos solos. Sin embargo, también muchas de las experiencias por las que pasamos se deben a nuestra infidelidad, ¿no? Como se lo había visto allí. Pero aún así, el Señor está dispuesto, cuando acudimos a Él con arrepentimiento, con confesión, con fe, entonces el Señor escucha nuestra petición y está dispuesto a ayudarnos. Así que no debemos dudar de que Dios nos ama, no debemos dudar de que Dios está dispuesto a ayudarnos en estos momentos, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor nos promete a cada uno también. Amén, hermano Abner. Entonces vamos a pasar ya a la pregunta número 2 que va dirigido para usted. Dice, ¿cómo reaccionó el rey Ezequías ante este gran peligro y qué podemos aprender de él? Cuando este hombre había venido con este mensaje de intimidación enviado por el rey eh, de Asiria, dice que Ezequías había pedido al pueblo de que no le respondan palabra. Este hombre que vino con ese mensaje expuso todo lo que tenía, habló contra el Señor, blasfemó el nombre de Dios. Entonces, eso trae algunas reacciones de cómo se va a afrontar la situación. Es importante que tomemos en cuenta esta parte porque se relaciona también con las muchas experiencias diarias que atravesamos en nuestra vida. Satanás es un enemigo muy activo en contra del pueblo de Dios. Satanás es un enemigo muy astuto y siempre está buscando alguna manera como intimidarnos, ¿no? Cuando no puede hacerlo, dice la inspiración, por medio de la seducción, lo hace por medio de la fuerza. Entonces, si no puede engañarnos, no puede de alguna manera llevarnos hacia el error, entonces lo hace por medio de el temor, infunde miedo. Sin embargo, la manera como Ezequías va a enfrentar esta situación es la manera como nosotros debemos hacerlo también. Primero encontramos que hay un silencio aquí. Este silencio es importante. No todas las cosas que se dicen contra nosotros o contra el Señor, no todas demandan de una respuesta inmediata. Muchas veces el silencio es oro, dice la inspiración. Así que no todo ataque requiere una respuesta inmediata y guardar silencio puede ser una de las mejores herramientas que podemos usar.
Hay un silencio ante la provocación. Es difícil, sin embargo, saber guardar silencio. Pero en esta ocasión el rey había dado la orden y no respondieron palabra a Rabsacés. Y sin embargo, la siguiente parte es que Ezequías va al Señor, ora delante del Señor, rasga sus vestiduras, se humilla delante de él y le dice, mira, Señor, esta es la situación, han ofendido tu nombre. Él reconoce que solo Dios es el Dios verdadero, que solo Él es el creador del cielo y de la tierra, y que su soberanía ha sido desafiada por estos mortales. Entonces, Ezequías en su oración pide no por sí mismo o por su pueblo, sino que reconociendo la sabiduría divina y entendiendo la dimensión del problema espiritual, entonces pide al Señor porque su nombre sea vindicado. Y eso es importante. Muchas veces los seres humanos intentamos primero defender nuestra imagen, ¿no? Intentamos primero defendernos a nosotros mismos y luego la verdad, pero en este caso la cuestión era muy diferente. Tampoco se quedó solamente allí. Él no solo que hizo su oración, sino que luego fue y consultó al profeta. Lo relata también Isaías capítulo 37, versículo 7, o 37, versículo 3, perdón, que se fue a consultar al profeta. En esta consulta que él hace, también hay otra lección que nosotros debemos tomar en consideración. Antes de ir a consultar un plan de guerra, alguna estrategia militar, él busca la dirección divina. Cuando la lucha es espiritual, solamente Dios puede ayudarnos. Y la salida que Dios nos dé, la que esté de acuerdo a su voluntad, será la única que podrá darnos victoria. Y en este caso, esto también es una acción importante. Entre su oración se destacan algunas cosas que también debemos tomar en consideración. Uno ya hemos dicho que reconoce a Dios como el único Dios verdadero, pero luego también está su ruego. Le dice, Señor, escucha, inclina, oh Jehová, tu oído, abre tus ojos, mira todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Le pide al Señor, y pero para pedir a alguien implica un acto de fe. No podemos pedir a alguien una acción tal si no sabemos que está dispuesto a hacerlo o tiene el poder de hacerlo. Así que esto también es un acto de fe. Reconoce que los dioses de las naciones no son más que ídolos de madera, de piedra, ¿no? Hechizos, y que no tienen poder alguno para eh, poder desafiar a Dios y son incapaces de salvarlos. Reconoce esta situación y a la vez también pide por la liberación de su pueblo, de Jerusalén. Entonces, estas lecciones que aprendemos aquí debemos recordarlas. La palabra del Señor nos invita a hacerlo. Hay ocasiones en que Dios dice, pelea la buena batalla de la fe, lucha, enfrenta la situación, pero hay muchas otras ocasiones en que Dios dice, espera en silencio, estad quietos y ved la salvación de Jehová. Lamentaciones 3:26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. No siempre vamos a guardar silencio y no siempre tampoco necesitamos reaccionar frente al ataque. Solo la sabiduría divina puede indicarnos en qué ocasión sí y en qué ocasión no debemos hacer esto. Lo siguiente que tenemos que tomar en consideración también que antes de tomar alguna acción necesitamos pedir la dirección de Dios. Y Él está dispuesto a ayudarnos en esas circunstancias. Por eso Jeremías 31:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que Ezequías clamó al Señor y del Señor recibió respuesta. Si nosotros buscamos al Señor con ese mismo interés y ese mismo anhelo, Dios nos escucha, nos responde y nos da una salida sabia, nos da una salida que solucione la situación. Es importante en los momentos de mayor crisis entonces recordar que nuestra salvación está en el Señor, de que debemos
saber cuándo guardar silencio, saber cuándo pelear, saber cuándo responder, pero sobre todo, siempre depender del Señor. El enemigo puede decirnos que es más poderoso de que nosotros. El enemigo puede susurrar a nuestra mente que somos muy pecadores, que ya estamos arruinados, que ya no hay esperanza. Sin embargo, vamos a ver más adelante que de allí Dios puede restaurarnos. No hay poder que pueda oponerse a los milagros y las maravillas que puede hacer Dios en favor de sus hijos. Con esa confianza y con ese acto de fe, Ezequías había orado al Señor. El Señor nos ayude a hacer lo mismo también nosotros en nuestra experiencia. Y ahora sí pasamos a la pregunta número 3, promesa de liberación. ¿Qué respuesta a su oración recibió Ezequías del Señor frente al asedio de Sennacherib? Ahora, él había pedido al Señor, había consultado. ¿Cuál es la respuesta que recibe, pastor? Coméntanos sobre esta pregunta. Gracias, hermano Abner. Estaba meditando cómo Ezequías trae las cartas, ¿no? De amenazas y los pone delante de Dios, ¿no? Entonces, hay un refrán que dice, no le digas a Dios qué grandes problemas tiene, ¿no? Dile a tus problemas qué grande es tu Dios. Debemos recordar siempre que nuestro Dios es grande y nos puede librar. Y Ezequías confió en el Señor y aquí se cumple lo que dijo en el Antiguo Testamento, el Señor, su promesa, que Él honra a quienes le honran. Si vemos que Ezequías hubiese dudado, hubiese desconfiado como sus vecinos, los samaritanos, también hubiese sido llevado cautivo como había sido llevado Samaria por los mismos enemigos, los asirios, pero en este caso él confía en el Señor y el Señor le va a responder. Dios honra a quienes le honran. Y vamos a ver que Dios tenía su mensajero en esos días, que era el profeta Isaías, justamente el autor del libro que estamos estudiando en este semestre. Entonces la respuesta está de una manera directa allí en la Biblia, ¿no? Vamos a ver en qué consistió esta respuesta. En primer lugar, dice que Dios dice que menosprecia al rey de Asiria, ¿verdad? Dios estaba enojado con este rey de Asiria y su pueblo también, porque como estudiamos en las lecciones pasadas, Asiria era el báculo de Dios, era el instrumento de Dios para castigar a las naciones paganas. Y Dios le había dado su oportunidad, pero Dios no la había enviado, ¿no? A que pueda desobedecerle a él. Entonces Dios también estaba airado con el rey de Asiria y Dios iba a castigarle, ¿verdad? Por su maldad. Vemos que en el versículo 23 encontramos ahí una reprensión a Sennacherib. ¿Por qué? Porque estaba blasfemando. Y cualquiera que blasfeme el nombre del Señor, pues dice la Escritura, dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Como dijo el profeta Elí, el que peca contra hombres, pues tiene la manera como expiar su pecado, pero el que peca directamente con Dios, ¿cómo expiará su culpa? Entonces, mucho cuidado con blasfemar el nombre del Señor. Y vamos a ver que aquí tenemos una reprensión a Sennacherib por esa blasfemia. Luego, encontramos la promesa de protección. Le dice una profecía que es a la vez una promesa. Le dice, el rey de Asiria no entrará en Jerusalén, no te van a poder conquistar, por cuanto has puesto a Dios, el Santo Israel, como tu protector, tu habitación, no te vendrá mal, dice el Salmo 91, ¿verdad? El que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, en esa respuesta que se le da a Ezequías a través del profeta Isaías, se le dice que el Señor iba a proteger porque estaban tocando a la niña de sus ojos. Asimismo, se profetiza la derrota del enemigo. Es interesante una frase que hasta en la actualidad lo usamos cuando dice, por el mismo camino que viniste, por ese mismo camino te regresas. Vamos a ver que aquí en la Biblia se utiliza, ¿verdad? Porque se dice en el versículo 34, Sennacherib regresará por el mismo camino por donde vino. No iba a lograr su cometido. Humanamente hablando, como decía hace un momento, esto podría decir que era una ilusión, un sueño, porque militarmente Asiria podía hacer eso y mucho más. Pero
encontramos que el pueblo del Señor se estaba refugiando bajo la protección de Dios. Por eso que la guerra ya no era del pueblo del Señor, sino la guerra era de Dios mismo. Dios mismo era quien se iba a enfrentar a estos invasores. Y por último tenemos la garantía divina que Jehová mismo defendería y salvaría a Jerusalén. Según el párrafo de la nota en Profetas y Reyes, la página 205-206, lo más resaltante es que Dios contesta a Ezequías y le dice: he oído las amenazas de Sennacherib, pero también he oído tu oración, he oído la expresión de confianza que haces en mí, Ezequías. Eso es lo que a mí me llama la atención, que un Dios todopoderoso que está en los cielos esté interesado entre miles de millones de personas que existen en esa tierra. Dice que el oído de Jehová está atento al clamor de sus fieles, está presto para poder escucharnos. Ese medio de comunicación que es la oración no tiene interferencias. No necesitas estar recargando la batería, no necesitas tener buena cobertura, no necesitas tener datos móviles y no necesitas un horario específico de atención. Este medio de comunicación, que es a través de la fe y la oración, funciona 24/7, todos los días del año, todas las horas del día, y donde quiera que nosotros estemos, aun cuando no logremos expresar nuestras palabras, aun cuando lo hagamos en nuestra mente, le elevemos al cielo, Dios está atento a nuestro clamor. Él está listo para poder escucharnos. Eso es lo que dice aquí: he oído. Hermanos, Dios sigue escuchando nuestras oraciones, así como escuchó en antaño. Hoy en la actualidad sigue escuchando nuestros clamores, así que no nos cansemos de clamar. Y es interesante, hermano Abner, que Dios también siempre responde nuestras oraciones. A veces nosotros cuando pedimos no vemos el resultado inmediato de nuestros pedidos y pensamos que Dios no nos está respondiendo, pero vamos a ver que Dios siempre nos responde, así como respondió a Ezequías a través del profeta Isaías. Quizás Dios no envíe un profeta directamente para mostrarte su respuesta, pero Dios te va a responder de la manera que tú menos te lo imaginas. Mira lo que dice este escrito, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 22. Dice: el hombre está sujeto a errar, y aunque sus peticiones asciendan de un corazón sincero, no siempre pide las cosas que sean buenas para sí mismo o que hayan de glorificar a Dios. Cuando tal cosa sucede, nuestro sabio y bondadoso Padre oye nuestras oraciones. ¿Qué dice, hermano, el escrito? Que Dios oye nuestras oraciones aún cuando no sepamos pedir como conviene. Aún cuando no pidamos para glorificar a Dios, Dios oye las oraciones, dice, y nos contesta. A veces inmediatamente, pero nos da las cosas que son mejores para nosotros y para su propia gloria. O sea, si tú le pides, si tu hijo te pide una golosina, tú sabes que le va a hacer daño, tú le das una fruta. O sea, le estás dando, satisfaciendo quizás su hambre, pero no le estás dando lo que le va a hacer daño, sino le estás dando lo que le va a hacer bien. De la misma manera, nosotros somos como niños delante de Dios. A veces pedimos algo que nos va a hacer daño, pero Dios, que es un Padre amoroso, que sabe lo que es mejor para nosotros, nos responde y nos da algo mucho mejor. Y a veces nosotros pensamos que Dios no nos está escuchando, cuando realmente Dios sí nos está escuchando. Por eso dice más aquí el escrito: si pudiésemos apreciar el plan de Dios cuando nos envía sus bendiciones, veríamos claramente que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que nuestras oraciones obtienen respuesta. Y luego dice: nunca nos da algo perjudicial. Eso tengámoslo por claro, hermanos. Dios nunca nos va a dar algo perjudicial. Permitirá que seamos probados, sí, pero nunca es algo para nuestro mal. No hay mal que por bien no venga. Dice: sino que Él nos da la bendición que necesitamos en lugar de algo que pedimos y que no sería bueno para nosotros. Hermano Abner, ¿alguna vez en tu vida has experimentado esto, que tú te habías puesto en las manos de Dios y Dios quizás te dio algo que tú no esperabas, pero que al final te diste cuenta que era para tu bien? En muchas ocasiones.
Y es muy natural en el ser humano pensar que Dios no nos ha respondido o no nos ha escuchado, ¿no? Y sin embargo, dice la inspiración, Dios es demasiado sabio como para equivocarse. Y es un Dios que tiene demasiado amor por sus hijos como para darnos algo o hacer algo que a nosotros nos haga mal. Así de maravilloso es nuestro Dios. Entonces, estas experiencias que vamos revisando aquí nos ayudan también en nuestra vida espiritual y en nuestra lucha contra el pecado también. Y Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones. El mal puede ser poderoso, el enemigo puede ser tan grande, nuestras fuerzas pueden ser tan finitas que nos hace o nos parece que vamos a ser derrotados, pero si hemos clamado al Señor, también debemos creer que Él nos va a ayudar y la victoria va a ser grande, como se verá a continuación. Así es, hermano Abner. Entonces, aprendamos a confiar en el Señor. Pidámosle más. El Señor dice hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Entonces, acostumbrémonos más a pedir a nuestro Dios que Él siempre, siempre nos responderá. Esa es la enseñanza que nos da la experiencia de Ezequías. Y como decía hermano Abner, todos tenemos experiencias y entonces que nuestra fe se fortalezca en base a estas experiencias ya vividas, ¿verdad? Continuamos entonces, vamos a pasar a la pregunta número 4, hermano Abner, dirigida para usted. ¿Cuál fue el resultado de la intervención divina en el asedio de Jerusalén? ¿Y cómo puede aplicarse el mensaje de confianza y protección divina a nuestros desafíos y adversidades actuales? Muy bien, el Señor había prometido que Sennacherib no iba a ingresar o sitiar la ciudad. Y aunque esta sí había sido sitiada, sin embargo, un milagro del Señor había permitido que tal cosa no ocurriera. Hay alguna información que se encuentra en este, podemos decirlo, en este dato arqueológico que se llama el Prisma de Sennacherib, que fue hallado en Nínive, y allí se menciona la campaña que se había realizado contra Judá y contra Ezequías, y se dice que Ezequías quedó encerrado como un pájaro en una jaula, pero no se puede mencionar más, no se menciona que haya sido conquistado porque la palabra del Señor nos informa que tal cosa no ocurrió, sino que dice la pluma inspirada, salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Pero no quedó allí la situación. Entonces, primer asunto es que la batalla no era que debería tomárselo Ezequías, ¿no? Por eso también el silencio que debería haber guardado ahora se transforma en quietud. Él esperaba en la salvación del Señor y el ángel de Jehová fue el que permitió esta victoria. 185,000 soldados murieron en un solo acto, en una sola noche, por el poder sobrenatural de Dios. Entonces él se retira, se va a Nínive, pero mientras él está allí, debido a las tensiones familiares que se habían dado por el trono, porque él había nombrado a su hijo menor como el sucesor, entonces despertó la envidia de los demás, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y en estas circunstancias hubo una conspiración palaciega. Y en medio de esa conspiración, cuando él estaba adorando a su Dios, entraron sus hijos y le quitaron la vida, le mataron a espada y luego huyeron a la tierra de Ararat, dice la inspiración, y en su lugar Esarhadón, su hijo menor, es el que asume el reino y continúa hacia adelante. Entonces, debemos recordar estas lecciones que son importantes para nuestra vida y para nuestra experiencia. La inspiración dice que esto se volvió, por tanto, se volvió con vergüenza de rostro a su tierra. Y esto es interesante, ¿no? Porque dice la pluma inspirada que antes de la caída está el orgullo, ¿no?
Y eso es lo que ocurre aquí. Él había levantado su voz contra Dios, había provocado al Santo de Israel y ahora sufría las consecuencias de su pecado. Entonces, la arrogancia, el orgullo, no son cosas buenas que nosotros debemos practicar. Cuando esto ocurre en nuestra experiencia, lo más seguro es que pronto está nuestro fracaso. Segundo o tercero, también encontramos aquí que una oración de fe puede cambiar el curso de la historia. Una oración sincera, una oración humilde, una oración que entrega la lucha en las manos del Señor, que deja las cosas en manos de Dios, puede cambiar el rumbo de la historia. Me imagino que muchos de los israelitas en aquella ocasión veían ya cerca de ellos el final de sus días, el final de sus vidas. Pero esa oración, esa confianza en Dios por parte de su líder, cambió el rumbo de las cosas. Y el hombre que había logrado conquistar, dice la pluma o la historia, que había llegado a conquistar hacia 46 ciudades fortificadas del reino de Israel. Entonces, infundía mucho temor, pero por el milagro de Dios, esto se convirtió en victoria. Dice la sierva del Señor, en su gran necesidad habían confiado plenamente en el poder de Dios para salvarlos y Él no los había abandonado. Repercutieron entonces los atrios del templo cantos de solemne alabanza. Y eso también es importante porque no se quedaron solo con recibir el milagro, sino que la gratitud se despertó en su corazón. El nombre de Dios fue vindicado, el pueblo fue liberado y esa experiencia debe fortalecer nuestra vida y nuestra confianza en el Dios en quien nosotros hemos creído. Por eso decíamos que uno de los males más difíciles con los que tenemos que lidiar día a día es el pecado. Pero debemos recordar que la promesa del Señor está con nosotros y necesitamos la ayuda divina. En esa batalla debemos recordar también que nuestras fuerzas son limitadas y que por nosotros mismos somos incapaces de hacerlo frente. El cristiano, dice aquí, experimentará las exigencias del pecado, porque la carne codicia contra el espíritu, pero el espíritu lucha contra la carne, manteniendo la guerra constante. Y aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. Necesitamos la ayuda del Señor. La debilidad humana se une con la fuerza divina y la fe exclama: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ayuda de Cristo puede cambiar el rumbo de nuestra historia. Si hasta aquí hemos sido muy a menudo derrotados por el pecado, derrotados por nuestras inclinaciones hacia el pecado, derrotados por nuestra concupiscencia, derrotados por los males que han asumido el control de nuestra vida, vayamos a Jesús. Él puede cambiar el rumbo de nuestra existencia. Entonces, recordemos siempre eso, la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. Vamos a continuar, pastor, y ahora sí, vamos a ver otra de sus experiencias en la vida de Ezequías. Pregunta número 5, bajo el subtítulo Enfermedad y recuperación del rey Ezequías. Cuando el rey Ezequías enfermó de muerte, ¿qué mensaje le transmitió el profeta Isaías de parte de Dios? En su gran aflicción, ¿qué le pidió el rey al Señor? La primera experiencia es muy buena, es positiva, lo que él nos enseña, su acto de fe, el acto de silencio ante la provocación, el pedir la ayuda del Señor fueron muy buenas, muy importantes y dieron un resultado muy valioso que nosotros debemos aplicar a nuestra vida actual. Pero de esta siguiente experiencia vamos a ver qué más se puede aprender. Coméntanos, pastor, sobre la pregunta 5. Gracias, hermano Abner. Hermano, lamentablemente en la debilidad del ser humano, cuando tenemos muchas experiencias positivas continuas, el ser humano tiende a confiar en sí mismo, a llenarse de justicia propia. Lamentablemente el ser humano
no puede convivir con el éxito y sin dañarse su corazón. Por eso que Dios muchas veces permite el infortunio para mantenernos en humildad. Acordémonos de Pablo, tenía ese aguijón que había orado 3 veces al Señor para que se le quite y Dios le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces vamos a ver aquí una, una enfermedad de muerte para el rey Ezequías, un hombre que aparentemente era fiel a Dios. No es que aparentemente era fiel al Señor. Lo que quería decir es que si era fiel al Señor, entonces aparentemente nada malo le debería pasar porque era fiel al Señor. Sin embargo, queridos hermanos, en la Biblia vamos a encontrar una gran verdad, que los fieles también sufren, que los hijos de Dios también son probados y a veces eso es lo que no entendemos. ¿Cómo es que los hijos fieles del Señor muchas veces se enferman, muchas veces sufren accidentes y a veces decimos, ¿por qué? Si es que si estás siendo fiel al Señor, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué Dios permite? Si verdaderamente Dios ama a sus hijos, ¿por qué lo permite? Queridos hermanos, nuestra sabiduría es muy limitada y a veces no podemos entender el plan de Dios. Dios tiene un plan sabio. No es que Dios mande la enfermedad como en el caso de Job. Job dice que él era vista para el ciego, era manos para el manco, pies para el cojo, tenía muchas cosas buenas y estaba cayendo un poco ya en el orgullo. Entonces Dios permitió esta prueba. Satanás puso la enfermedad para que Job se humille en cierto sentido y al final Dios le convence de su ignorancia a Job. Entonces en este caso de Ezequías, a mi entender fue algo similar. Dios permitió esta enfermedad como para mantener a Ezequías en la humildad. Pero vamos a ver que Ezequías, cuando tiene este mensaje, viene de parte de Dios a través del mismo mensajero que antes le había traído buenas noticias. En esta ocasión le trae una mala noticia. A veces siempre nos gusta escuchar las buenas noticias, pero no las malas. Pero como dijo Job, ¿acaso recibiremos solamente lo bueno de Dios y no lo malo? Todo debe ser bienvenido. Pero vamos a ver que en esta ocasión viene el profeta Isaías y le dice, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Qué mensaje tan fuerte, hermano? Imagínese usted escuchar ese mensaje de parte de Dios. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Bueno, si usted ya es un anciano, podría decir, uy, gloria a Dios, ¿no? Yo tenía a mi abuela que ella todos los días oraba que Dios lo recoja. Pero si usted todavía está joven, en todo el apogeo de su vida, quizás usted sentiría mal. Dice, pero ¿por qué, Señor, justo ahora cuando le estoy pasando mejor? ¿Por qué justo ahora, no? Pero queridos hermanos, todos somos mortales y todos tarde o temprano tenemos que morir. Así que este mensaje de ordenar nuestra casa no es solamente algo programado que algún día tienes que ordenar tu casa. En todo momento tenemos que tener en orden nuestra casa. En todo tiempo que tienen que ser blancos nuestros vestidos porque no sabemos en qué momento tenemos que bajar al descanso o en qué momento nuestro caso pasará en el tribunal celestial. Por eso nuestra casa tiene que estar ordenada, tenemos que estar reconciliados con todos, nuestras cuentas tienen que estar bien. Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos el día de nuestra muerte. Pero aquí el mensaje era directo, vas a morir. Y vamos a ver que esa noticia no le gustó a Ezequías. Dice que él volvió su rostro hacia la pared, hizo oración a Jehová y dijo, Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro, hermano. Muchas veces los seres humanos tenemos la actitud de un niño, ¿verdad? Que a veces nos volvemos hasta chantajistas con Dios, ¿verdad? Porque aquí se estaba, por así decirlo, Ezequías sacando en cara un poco a Dios lo que él había hecho, ¿no? Dice, ¿cómo, señora, me mandas eso si no te acuerdas que yo te he servido? Como le dijo el hermano mayor al padre del hijo pródigo, ¿no? Le dijo, ¿cuánto tiempo te sirvo y no me das ni un cabrito? Le dice, para gozarme con mis amigos. Aquí Ezequías le reclama a Dios, ¿verdad? Porque le estaba dando este mensaje de muerte, ¿verdad? Entonces, estos versículos lo podemos resumir en 4 aspectos. En primer lugar, el mensaje que era directo, que iba a morir. En segundo lugar, la reacción de Ezequías. Como les digo, quizás a no todos nos guste un mensaje similar, pero vamos a
a ver que hermanos que muchas veces tenemos que estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Y vamos a ver que ahora Ezequías va a orar a Dios pidiendo que se acuerde de todas las cosas que él había hecho. La pregunta es, ¿Dios se olvidará de nuestro servicio? ¿Será que él sufre de amnesia y es ingrato como nosotros, que a veces recibimos tantas bendiciones de Dios y no le damos gracias a Dios, como vamos a ver posteriormente cuando Dios le da la oportunidad a Ezequías para probarle si es que era agradecido, y él, en lugar de dar la gloria a Dios, más bien él se lleva la gloria para sí mismo? Queridos hermanos, Dios no se olvida de nuestro servicio. Él, en el libro de memoria, tiene registrado exactamente todo lo que tú has hecho, y todo acto bueno, toda tentación resistida, toda ayuda a los pobres, todo acto de bondad está inmortalizado en los registros del cielo. Así que no dudes, no estamos ante un juez injusto que se olvide de nuestras buenas obras. Él se acuerda, entonces no dudemos de su bondad. Pero aquí vemos que Ezequías está poniendo en tela de juicio, ¿verdad? La bondad de Dios. Entonces encontramos aquí que Ezequías hace esto, pero el corazón de Dios es tan bueno que aún Dios va a tener misericordia de su siervo al verlo en esta situación. Dice aquí la nota: en medio de su próspero reinado, el rey Ezequías se vio repentinamente aquejado de una enfermedad fatal. Repentinamente, hermanos, a veces las pruebas son así. Cuando todo está yendo bien, van a venir las pruebas, hermanos. Y es necesario. La palabra del Señor en el libro de Hechos dice que es menester que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, porque las pruebas son los instrumentos del Señor a través del cual se pule nuestro carácter. Son los obreros de Dios, así como una imagen, digamos, de mármol es pulida por un escultor. El escultor utiliza el martillo, el cincel, y se le paga por ese trabajo. Así Dios envía para nosotros, por así decirlo, obreros para que nos pulan. Esos obreros que Dios envía para pulir nuestro carácter son las pruebas, hermanos. Y Dios estaba probando aquí al rey, ¿verdad? Y lo estaba permitiendo esto para que su carácter sea refinado. Así, queridos hermanos, no sabemos cómo nosotros vamos a ser probados. Y dice que muchas veces las pruebas vienen en la vejez. Entonces tenemos que aceptar, hermano, la prueba que vienen de parte del Señor. Y si viene un mensaje del cielo, con mucho más razón, hermanos, porque a veces, como decía hace un momento, como dijo Job, a veces estamos solamente dispuestos a recibir lo bueno, pero no lo malo. Seamos como David, cuando él salía de Jerusalén, huía de su hijo Absalón, y Simei vino a maldecirlo. Él dijo: dejadle que hable, porque quizás Dios lo ha mandado. Que tengamos esa actitud. Fácil es decirlo en teoría, ¿verdad? Pero en el momento de la prueba, muchas veces quizás ahí nuestra fe puede flaquear. Pero la lección, queridos hermanos, es que nosotros debemos someternos a Dios. Debemos aceptar la voluntad de Dios, así nos duela, queridos hermanos. Muchas veces nosotros oramos que Dios nos sane de una enfermedad, como oró Ezequías, pero, queridos hermanos, esa enfermedad puede ser para la gloria de Dios. Esa enfermedad puede ser para la gloria de Dios. Yo tengo experiencias como Ezequías poderosas de enfermedades que fueron para la gloria de Dios. Y les cuento así brevemente de un familiar, una tía que se enfermó de cáncer y ella quería ser sana como cualquier ser humano y se luchó por todos los medios. El médico le había dado solamente unos meses de vida, no recuerdo si era 1 o 3 meses, pero era poco. A través del naturismo logró vivir más de un año, pero en ese espacio de tiempo ella se afirmó a Dios, se bautizó, su esposo se bautizó. Un día sus hijos dijeron, yo era el misionero en el campo, el obrero bíblico, me dicen: hermano, ¿por qué nosotros no hacemos vigilia? Así como los hermanos de los evangélicos hacen vigilia, ¿por qué nosotros no hacemos vigilia? Hicimos vigilia y le dimos el mensaje ahí. Y queridos hermanos, hasta ahora sus hijos reúnen. La hermana falleció, pero sus hijos ahora, ellos se bautizaron, son miembros de iglesia. Como 10 miembros se añadieron de esa familia. Y yo me ponía a pensar, decía, ¿y si no hubiese sido por esa enfermedad?
probablemente sus hijos nunca hubiesen aceptado el mensaje. Ahora ellos tienen la esperanza de un día volver a ver a su madre. Entonces, hermanos, cuando nos pase algo malo, debemos recordar que Dios tiene un propósito positivo. Dice aquí el deseado de todas las gentes, página 179. Las palabras de Cristo nos enseñan que debemos considerarnos inseparablemente unidos a nuestro Padre Celestial. Cualquiera sea nuestra situación, dependemos de Dios, quien tiene todos los destinos en sus manos. Él nos ha señalado nuestra obra y nos ha dotado de facultades y recursos para ella. Mientras sometamos la voluntad a Dios y confiemos en su fuerza y sabiduría, seremos guiados por sendas seguras para cumplir nuestra parte señalada en su gran plan. Recordemos que Dios tiene un plan para nosotros, un propósito, y nosotros debemos someternos a ese plan. Y ese sometimiento es continuo. Por eso dice el camino a Cristo, haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración cada mañana al consagrarte a Dios. Señor, muéstrame tu voluntad para yo abandonar mis planes o seguirlos de acuerdo a tu voluntad. Eso debe ser nuestro plan siempre, apreciados hermanos, que Dios dirija nuestra vida y aceptemos todo lo que venga de Él. Sometámonos a su voluntad porque eso es lo mejor. Aceptemos su voluntad, apreciados hermanos. Eso sería la recomendación. Continuando con la lección, hermano Abner, pasando ya a la pregunta número 6 que va dirigido para usted. ¿Cuán misericordiosamente respondió Dios a la súplica de Ezequías? ¿Y qué señal milagrosa le fue dada como confirmación de su sanación? Gracias, pastor. Muy bien, en esta pregunta dice que cuando escuchó este mensaje de parte del profeta, Ezequías había orado al Señor y había llorado delante de él. Y cuando él hace esa oración, Dios escucha su oración y ve sus lágrimas. Primero tenemos aquí una revelación de un Dios condescendiente, de un Dios que siente el sufrimiento de sus hijos y está dispuesto a escuchar. Y muchas veces en su condescendencia dar lo que sus hijos piden. Y Dios tenía un propósito en lo que hacía, ¿no? No es que era solo un padre condescendiente o permisivo, sino que tenía un propósito en su condescendencia con Ezequías. Ni bien y el profeta Isaías había estado saliendo por la puerta hacia el patio, el Señor le dio nuevamente un mensaje y le dijo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Y eso fue lo que ocurrió. Y además le dijo, te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor de mí y por amor de mi siervo. El profeta había pedido o había indicado el mensaje del Señor, pero el rey había pedido una señal por parte de Dios. Y esa señal tenía dos opciones, o que el Sol avance 10 grados más o que el Sol retroceda de acuerdo al reloj de Acaz, como dice allí la inspiración. Entonces, en estas circunstancias, él dice que lo más milagroso de la señal que Dios podía darle es que el Sol retroceda 10 grados. Posiblemente este era uno de los instrumentos, ¿no? Un reloj, un instrumento que se utilizaba para medir el tiempo de acuerdo a la sombra del sol. Así que el hecho de que el sol retroceda 10 grados implica que hubo una alteración del tiempo y eso es algo que solamente Dios podía realizar en estas circunstancias. El Sol es uno de los astros más gigantes que hay en nuestra galaxia y que tiene un curso natural y solo el poder de Dios podía hacerlo retroceder. Este milagro es importante porque no solo fue visto por él,
por los que estaban a su alrededor, sino que este milagro, este fenómeno tan notable fue visto por los embajadores de Babilonia, fue visto hasta en este imperio de Babilonia, por eso que envió embajadores para que viniesen luego a investigar lo que había ocurrido. Este asunto es mucho más importante porque Dios no solo se estaba manifestando al rey Ezequías, sino que también estaba haciendo una revelación de su poder a todo el mundo, y el rey tenía la oportunidad de darlo a conocer. Luego veremos si lo hizo o no lo hizo, si cumplió con su cometido y con el propósito del Señor o no lo hizo también. Pero aquí Dios se revela como el dueño del tiempo, el dueño del universo, el que puede hacer lo que él más le plazca realizar. Y si él puede hacer eso, ¿cuántas otras cosas más no podrá realizar? Debemos reflexionar, por tanto, en nuestra vida y en nuestra existencia en relación a Dios. Dios le había respondido manifestándole su disposición a restaurarle la salud, le manifestó cómo Él escucha las oraciones de sus hijos y ve las lágrimas de sus hijos y condesciende con su dolor, le prometió protección a Él y a su pueblo, le dio una señal y además manifestó su disposición a estar siempre con Él. ¿Cuál será el mayor milagro que nosotros podemos experimentar en nuestra vida? Dice aquí la inspiración, nuestra situación se ha vuelto antinatural a causa del pecado. Por eso el poder que debe restablecernos debe ser sobrenatural. De lo contrario, no tiene valor. Y hay solo un poder que puede sustraer los corazones de los hombres del imperio del mal. Es el poder de Dios en Cristo Jesús. Solo por la sangre del crucificado podemos purificarnos. Solo su gracia puede hacernos capaces de resistir las tendencias de una naturaleza caída y subyugarlas. En nuestra lucha contra el pecado, el mayor milagro, la mayor señal que Dios puede hacer es sustraer nuestros corazones del imperio del mal, hacernos libres del poder, del dominio del pecado y guiarnos a una vida de completa obediencia y libertad delante del Señor. El poder que pudo hacer retroceder el sol 10 grados más es el mismo poder que puede darnos victoria sobre el pecado y sobre las tendencias de nuestra naturaleza caída. Debemos recordar siempre eso también en nuestra existencia. Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado. Él ve nuestras lágrimas, ve nuestro sufrimiento, ve nuestro dolor y está dispuesto a ayudarnos y a escucharnos. ¿Qué le parece, pastor, eh, esta revelación que esta experiencia nos da de Dios, un Dios tan maravilloso? Sí, hermano Abner, hay una bonita alabanza de los hermanos adventistas que dice que aquel que sustenta los mundos con su poder también puede hacer en nuestra vida su perfecta voluntad. Si el universo está en la mano de Dios, nuestro genio, nuestro carácter, nuestras debilidades también pueden ser controladas por Él. Y así como pudo hacer retroceder el sol, la sombra del sol, así también puede hacer retroceder tu mano de hacer el mal. Te puede evitar que cometas el mal y puede cambiar tu vida, puede rejuvenecer espiritualmente tu vida, puedes regresar, puedes tener una nueva oportunidad. Algunos dicen, ¿cómo pudiera regresar el tiempo atrás, no? Pero sí, en Cristo podemos tener un nuevo comienzo, podemos iniciar de nuevo. Ese es el poder del Señor. Para Él no hay nada imposible, apreciados hermanos. Tenemos un Dios todopoderoso, estamos con alguien que tiene un poder sobrenatural, porque humanamente hablando, lo que sucedió en esos días de este milagro de retroceder el sol es algo quizás para los científicos o para cualquier otra persona que no tiene fe, es una locura, pero nosotros creemos que fue cierto. Y asimismo ese mismo milagro puede obrar en nosotros y hacer un milagro superior, que es cambiar nuestra vida. Y la evidencia más fuerte en favor de la Biblia, en favor de la verdad, es vidas transformadas a semejanza de Dios. Que tu vida pueda ser un milagro en la mano de Dios, hermano Abner. El Señor nos ayude.
Dice la inspiración, además, no hay mayor milagro, mayor demostración que el mundo puede ver del poder del Evangelio también, mediante el sacrificio de Cristo, que los hombres caídos y pecadores por naturaleza puedan llegar a ser nuevamente hechos hijos de Dios. Vamos con la pregunta número 7, consecuencias. Los reyes de otros países, de otras naciones, también vieron esta situación y aquí entra en escena Babilonia. Babilonia envió mensajeros, embajadores, para consultar, investigar qué había pasado y puesto que sabían del Dios de Israel y conocían de estas circunstancias, fueron enviados directamente a Ezequías para investigar lo que había ocurrido. Y dice aquí que Isaías cometió uno de los errores más grandes de su existencia, ¿no? Lo que nosotros no debemos hacer también. ¿Cuáles fueron luego las consecuencias? Aunque el rey Ezequías cometió un grave error al mostrar los tesoros reales al séquito babilónico, lo que condujo al cautiverio de Judá, ¿qué misericordia mostró Dios hacia él y a su pueblo? Coméntanos, pastor, esta última pregunta. Claro que sí, hermano. Y eso es lo interesante de la Biblia, ¿no? Porque dice la profeta que todos los libros históricos tienden por lo general a resaltar lo bueno del personaje, pero a ocultar lo malo, a propósito. Pero la Biblia, queridos hermanos, nos muestra la realidad cruda, tal como sucedió. Así como nos muestra lo bueno de Ezequías, también nos muestra lo malo. Así como nos muestra lo bueno de David, también lo malo de Pedro y de todo personaje que ha vivido en esta tierra. Del único que no hay nada de malo que contar es de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la Biblia es real. Y es interesante que en esos días no había redes sociales, no había medios de comunicación, pero las noticias llegaban, ¿verdad? Dice que en el oriente existían esta raza antigua, longeva, esta raza de Mesopotamia. Desde los sumerios ya habían sido estudiosos de los astros, ¿no? Los babilonios estudiaban el movimiento de los astros y ellos estaban, sobre todo Nimrod había iniciado la adoración al sol, entonces ellos conocían el movimiento de las estrellas y ellos notaron que la sombra del sol había retrocedido, investigaron y la noticia que sucedió fue grande y trascendió fronteras. Entonces se enteraron los babilonios que este acontecimiento estaba relacionado a una sanación milagrosa y a una señal respecto a esa sanidad del rey Ezequías. Entonces enviaron mensajeros para conocer respecto a este milagro. Enviaron cartas, enviaron presentes. Entonces dice que el rey se alegró profundamente, ¿no? Se alegró que le visiten estos mensajeros, los recibió bien y luego les mostró todos sus tesoros, todos los tesoros que él tenía. Y luego que se fueron, entonces viene el profeta Isaías y dice, ¿quiénes vinieron a ti? Y le dice, vinieron tales personajes, me han visitado de Babilonia desde lejos. ¿Y qué vieron? Vieron todos los tesoros. Y ahí viene la sentencia, ¿no? Le dice el profeta Isaías, todo lo que han visto tú, lo que has mostrado, todo será llevado a Babilonia y tus hijos serán eunucos en el palacio de Babilonia. Y bueno, Isaías reconoció, o Ezequías reconoció su error y comprendió que Dios es justo, ¿no? Porque el error era que no había dado gloria a Dios. Ese era el cometido que nos hablaba la introducción. Queridos hermanos, a veces podemos ser fieles a nuestro cometido en un lado, pero en otro lado podemos fallar, así como Ezequías. Que el Señor nos ayude a ser intachables, a no fallar en los cometidos que Él nos ha dado. Vemos que en relación a Sennacherib, no falló, fue fiel. En relación a su enfermedad, Dios le dio la señal, pero en relación a dar gloria a Dios por este milagro, no pasó la prueba. Entonces, sin embargo, a pesar de este juicio de Dios, porque era un juicio de que iba a ser llevado todo lo que él había mostrado a los enemigos, iba a ser llevado a Babilonia,
a pesar de eso se ve la misericordia, ¿no? Que no iba a suceder eso en sus días, sino iba a suceder luego. Y bueno, Ezequías dijo, bueno, dijo, al menos en mi tiempo habrá paz, ¿no? Entonces, hermanos, estos versículos lo podemos resumir en 4 puntos. En primer lugar, el error de Ezequías, ¿no? Que no dio gloria a Dios. En segundo lugar, Isaías le confronta. En tercer lugar, está la profecía de este juicio anunciado. Y por último, la misericordia divina. Entonces, para nosotros, queridos hermanos, tenemos importantes lecciones para este tiempo. Hay importantes lecciones. Por ejemplo, la primera lección es que debido a nuestra relación con los incrédulos, con nuestra familia, con nuestros amigos, Dios nos coloca en contacto, en relación con esas personas. ¿Para qué? Para nosotros ser fuentes de luz para ellos. Pero muchas veces nosotros, en lugar de mostrarle el tesoro más grande que decían los valdenses, tengo una joya más preciosa, ¿no? Que es el Evangelio. Nosotros, en lugar de mostrar a Dios, a veces nos mostramos a nosotros mismos y no le mostramos a Dios. Esos familiares, esos amigos, un día nos reclamarán. Dice aquí, Profetas y Reyes, página 255, la visita de esos mensajeros de un gobernante lejano dio a Ezequías oportunidad de ensalzar al Dios viviente. Cuán fácil le habría resultado hablarles de Dios, sustentador de todo lo creado. Era fácil porque sencillamente era decir, pues estuve enfermo y pedí señal a Dios y Dios me dio la señal y por eso es que ustedes han visto lo que han visto. Pero él se olvidó completamente de esto porque estaba enfocado en su gloria, en la vanidad, en mostrar sus tesoros. Estaba su mente en otro lado, ¿verdad? Y algo que no debería ser. Muchas veces, hermanos, lo único que Dios nos pide es contar la experiencia que hemos vivido. Eso es lo único que nos pide. Eso es lo que hubiese hecho Ezequías. Contar su experiencia, es el título de nuestra lección, ¿no? Contar su experiencia. Eso es lo único que hubiese hecho. Al igual que la mujer samaritana, ella fue y le dijo, hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy. ¿No será este el Mesías? Y fue una predicadora. Tenemos al endemoniado gadareno que el Señor le dijo, ve a los tuyos y dile tu experiencia, cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo. Hermanos, a veces es tan fácil también para nosotros hacer eso. No es difícil, no necesitamos ser grandes teólogos, no necesitamos ser grandes evangelistas para contar la experiencia que el Señor ha hecho con nosotros. He sido así y Dios ha hecho esto conmigo, Dios me sanó, Dios me liberó, me cambió este vicio que yo tenía. Eso es lo que el Señor, hermano, nos manda a contar las experiencias. Por eso la introducción decía, debemos hablar más de las maravillas que Dios ha obrado en nuestra vida. Pero a veces, hermanos, lamentablemente somos perros mudos, dice la Escritura, y no damos gloria a Dios. Que el Señor nos perdone, hermanos, por no dar gloria al Señor, ¿verdad? Por eso aquí dice la Escritura, fue el orgullo, dice, y la vanidad lo que se posesionaron del corazón de Ezequías, y ensalzándose a sí mismo expuso a ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. Y miren esta última parte que no está en la nota de la lección, pero sí está en el Espíritu Profecía a continuación, unos párrafos más abajo. Dice, la visita de los embajadores a Ezequías estaba destinada a probar su gratitud y devoción. O sea, era una prueba para Ezequías y lamentablemente, hermanos, Ezequías no pasó la prueba. La pregunta es, ¿nosotros estaremos pasando la prueba? Muchas veces, hermanos, otros también nos visitan, vienen personas de otros lugares, estamos en contacto. Y Dios lo pone en nuestro contacto para probar nuestra gratitud. Si tenemos gratitud a Dios en nuestro corazón, si es que somos devotos para con Dios. Y quizá nosotros también no estamos pasando esa prueba. Que el Señor nos perdone y nos ayude a darle gloria a Dios, hermanos. Pero aun cuando cometemos errores, porque vemos aquí Ezequías cometió ese error, y podríamos decir nosotros entonces, ¿no? Todo estaba bien, pero al final Ezequías se dañó y si nosotros fuéramos ya, se perdió ya. Entonces Ezequías se perdió, como decían algunos, entonces se pierde Ezequías. Vamos a ver que no, hermanos, porque Dios le dice, no habrá eso en tus días y no será luego. Esa es una señal que Dios estaba dispuesto a perdonarle y Ezequías aceptó ese juicio. Por él dijo, la palabra de Dios es buena, dijo, ¿verdad? La palabra de Dios es buena. O sea, él reconoció
su error. Entonces, apreciados hermanos, aquí hay un mensaje de esperanza. Aun cuando cometemos errores, no somos desechados por Dios. Hay quienes hablan de perfeccionismo. Lamentablemente, a veces el perfeccionismo es usado como una trampa. ¿Por qué? Porque esa persona que tanto habla de perfeccionismo, en el momento que fracasa, que puede cometer un error, Satanás le puede chantajear y le puede decir, mira tú, hablaste tanto de perfeccionismo y ahora que has fracasado, ¿no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza de que la gente diga que te has equivocado tú que hablabas de perfección? Entonces, por allí el enemigo entonces presenta esa trampa. Pero queridos hermanos, nuestro Dios no nos juzga de acuerdo a nuestros pecados. Si nos juzgara de acuerdo a nuestros pecados, dice el profeta Jeremías, como Sodoma fuéramos, ¿quién existiría, hermanos? ¿Quién estaría vivo si Dios nos juzgara diariamente por nuestros pecados? Ya no existiríamos. Dice el profeta Jeremías, es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Todos estamos vivos por misericordia, no por lo bueno que seamos, no porque seamos mejores que los demás. Con eso no estamos justificando que usted pueda vivir en el error. No, cometemos errores, sí, pero el error en el cristiano no es un deleite, él no planifica el error. Él puede equivocarse, puede errar. Por eso dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. No es la voluntad de Dios que vivamos en pecado, pero si hemos cometido errores como Ezequías cometió en esta ocasión, tenemos a un Dios perdonador. A ti, hermano, que me escuchas. Un día una joven me dice, hermano, quiero conversar con usted, me dice, por favor, quiero que me dé un consejo en el templo. Y le digo, ¿cuál es lo que te aflige? Porque le veía preocupada. Hermano, me dice, lo que pasa es que intento cambiar, pero no puedo. Y siento que quizás no soy digna porque estoy fracasando muchas veces en el afán de cambiar. Me acordé de una promesa que había subrayado cuando estudiaba este librito tan chiquitito, pero tan grandioso en Mensaje, el Camino a Cristo, la página 64, y le leí esta promesa que justamente lo vamos a leer en este momento. Dice así, a menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones, pero no debemos desanimarnos. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios, no. Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Dice el discípulo amado, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a saber, a Jesucristo el justo. Ese Jesús misericordioso que le dijo a la mujer que estaba a punto de ser apedreada, ni yo te condeno. Ese mismo Señor, ese mismo ser misericordioso hoy te dice que no te desecha. Quizás la iglesia, quizás el pastor, quizás tus amigos, tus padres aún dicen que eres un fracasado y que eres visto como un perdedor ante ellos, pero Jesús aún tiene fe en ti. Aún si has sido vencido por el enemigo, dice que no eres desechado por Dios. Mientras hay vida, todavía hay esperanza. Ahí tenemos la ilustración del billete, ¿no? El billete puede ser que esté pisoteado, puede ser que caiga al barro, puede ser que sea escupido, aún puede ser que sea roto, pero aún mantiene su valor. De la misma manera, nosotros ese billete que quizás el enemigo ha hecho muchas cosas con nosotros, pero aún tenemos la semejanza del Señor, aún tenemos un valor porque somos a imagen y semejanza de Dios, somos su creación y Él está dispuesto a poder perdonarnos siempre y cuando reconozcamos nuestros errores. Entonces, Dios no nos desecha, apreciados hermanos, tengamos esa confianza. Hermano Abner, ¿qué nos puede decir al respecto? Muy bien, es importante también tomar en consideración que si bien la misericordia de Dios fue grande con Ezequías y no se dieron estas circunstancias en su tiempo, sin embargo dice también la pluma inspirada que la semilla había sido sembrada y con el tiempo iba a brotar y producir una cosecha de desolación y desgracia, y eso para su pueblo. Entonces, los pecados que podemos incurrir y los males que existan en nuestra vida no solo nos afectan a nosotros,
sino que también pueden afectar a nuestros descendientes. Por eso es que el Señor nos invita a no cometer pecado. Él dice, no sea que te venga otra cosa peor, ¿no? Así que pidámosle al Señor que nos ayude a no caer en estos errores, a no cometer estos males. Pidámosle que nos conduzca hacia la victoria de la que Él nos ha prometido. Porque puede ser que alcancemos la salvación, pero nuestros descendientes van a sufrir. Y si somos líderes, nuestro pueblo puede pagar por los pecados nuestros. El Señor tenga misericordia de sus hijos, tenga misericordia de cada uno también. Amén. Muchas gracias, hermano Abner. Entonces, apreciados hermanos, que el Señor nos ayude a vivir maravillosas experiencias con Él. Cada día vivimos nuevas experiencias, pero lo importante es que ganemos experiencia, que seamos cristianos de experiencia y cristianos que cuentan sus experiencias al mundo para que el mundo también experimente por sí mismo el poder del Señor. Que Dios nos ayude a ser un agente de cambio, un agente de experiencia que logre que otros experimenten el amor del Señor. Es nuestro deseo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Abner, por acompañarnos. Que el Señor te bendiga. Bendiciones, pastor, bendiciones a todos nuestros hermanos que nos han seguido hasta este momento. Que Dios los bendiga. Amén. Hasta otra oportunidad. Dios les bendiga, apreciados hermanos.